Hermanos, amigos, quiero aprovechar este momento para darle una bienvenida a aquellos que se están uniendo a nosotros por medio del canal Esperanza TV. A ti que nos estás viendo desde tu hogar, te queremos decir bienvenido. A lo mejor nos estás viendo por medio del internet. Seas bienvenido a esta programación, a esta serie titulada Serie Profética Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. Y también, por supuesto, le damos la bienvenida a toda esta gente linda que ha venido a estar con nosotros aquí en la ciudad de Fort Worth, Texas, y que están participando de esta serie evangelística. Sean bienvenidos y esperamos que las bendiciones de Dios se derramen en la vida de cada uno de nosotros en esta ocasión. El mensaje de hoy es el Armagedón y las vacaciones de Satanás. Hay dos palabras que nos van a ser muy útiles en esta presentación. Una de ellas es milenio y la otra Armagedón. Ya vamos a ver cada una de ellas. ¿Cuántos de ustedes han leído esta palabra en la Biblia? La palabra milenio. Levanten la mano. Me van a tener que mostrar en qué Biblia la leyeron. Porque saben ustedes que no está en la Biblia la palabra milenio. A lo mejor tú que nos estás viendo desde tu hogar también allá levantaste la mano enfrente del televisor diciendo yo he leído esa palabra. Pero saben, no está en la Biblia. Pero la palabra milenio simplemente quiere decir un periodo de 1000 años, y eso sí está en la Biblia. Lo vamos a descubrir en este estudio, que en varias ocasiones en el libro de Apocalipsis aparece la palabra o la expresión 1000 años, y milenio quiere decir efectivamente eso, un periodo de 1000 años. La otra palabra es Armagedón. Y ya no les voy a preguntar si la leyeron en la Biblia, porque van a pensar que es un truco, pero esa sí está en la Biblia. Se encuentra una sola vez en Apocalipsis 16:16, y dice así: los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra Armagedón es una palabra hebrea. Si yo estuviese presentando el libro de Apocalipsis en esta ocasión, simplemente les mostraría que es el diablo quien congrega a las multitudes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, la palabra Armagedón ha creado un problema para los expositores de la profecía bíblica, porque geográficamente no hay ningún lugar que se llame Armagedón. No está ni en la Biblia, fuera de Apocalipsis no se menciona en otro lugar. Geográficamente no se ha ubicado un lugar que se llame Armagedón. Ahora notaron que dice que es una palabra hebrea, y esta palabra Armagedón está formada de dos palabras. La primera, Ar, que quiere decir monte, y Magedón, que quiere decir Megido. Entonces dice, los congregó en el monte Megido, pero también no hay un monte que se llame Megido en ningún lugar. Geográficamente no se ubica. Los expositores de la profecía bíblica le han dado la interpretación al Armagedón como la última batalla, la batalla final o la consumación de todas las cosas. Y aún se van al sensacionalismo cuando llegan a hablar del Armagedón, y hablan de una destrucción global. Incluso un tiempo atrás salió una película llamada Armagedón, algunos años atrás. Yo no miré esa película, pero me contaron que terminaba la película con una destrucción global, algo así. Y muchos cristianos se van al sensacionalismo cuando hablan del Armagedón y dicen que va a ser como una tercera guerra mundial, donde las grandes potencias del mundo se van a encontrar, y con toda la energía nuclear, con toda la energía atómica, con toda la energía de neutrón, que van a destruir a nuestro mundo. ¿Será eso lo que dice la Biblia? Incluso identifican geográficamente a un lugar como el Armagedón. Si tú vas a Israel, al norte de Israel, ya de Nazaret hacia el norte, encuentras ahí el monte Gilboa y también el monte Carmelo. Y en medio de esas dos grandes montañas hay un lugar que se llama el Valle de Jezreel, y ahí existió una fortaleza llamada Megido. No era una montaña, una pequeñita colina donde estuvo una fortaleza, y dicen que allí se va a pelear esa grande batalla de Armagedón con todas las fuerzas, los ejércitos del mundo, y que se van a destruir y van a destruir al mundo. Pero hermanos,
De paso, Jezreel fue un lugar muy significativo para el pueblo de Dios. Allí hubo grandes batallas. Te menciono rapidito unas de ellas. En el tiempo de Gedeón en contra de los madianitas y amalecitas. En el tiempo del rey Saúl en contra de los filisteos. En el tiempo del rey Joram en contra de los sirios. En el tiempo de Débora y Barak en contra de los cananitas. Y en el tiempo del rey Josías en contra de los egipcios. Y algo que tenían en particularidad todas estas batallas es que el pueblo de Dios estaba en desventaja en contra de los ejércitos enemigos. Eran superiores a ellos, pero vez tras vez Dios los libró milagrosamente. Ahora el valle de Jezreel es un valle muy fértil, muy bonito en Israel. Yo he visitado allí, lindísimo ese lugar. Y en medio de ese valle, ahí está ese lugar llamado Megido. Hay una pequeñita colina y en un museo está una maqueta, un modelo en miniatura de lo que fue esa fortaleza. Pero está lejos de ser una montaña, no es una montaña, simplemente una pequeña colina. Ahora, si en realidad le diéramos esa aplicación, estaría media complicada. ¿Por qué razón? Si tú tomas no solo Megido, sino todo el valle de Jezreel, descubres que hay solamente como 15 millas a la redonda o menos. Y si tú metieras todos los ejércitos del mundo, con todo su equipo y todos sus grupos de apoyo, no entrarían ahí, estarían apiñados, apretados unos con otros. No habría forma de que se llevara a cabo una batalla así. Si yo estuviese presentando el libro de Apocalipsis, estaría presentando el capítulo 16, donde nos muestra que más bien es una batalla espiritual. Esa batalla que comenzó en el mismo cielo y que se ha estado peleando aquí en esta tierra. Una batalla espiritual entre el bien y el mal. Eso es lo que es Armagedón, una batalla espiritual. Pero vamos a ir a la Biblia, porque si vamos a lo que los hombres dicen, vamos a encontrar diversidad de ideas. Mejor dejemos que la Biblia nos conteste nuestras preguntas. Y hemos estado diciendo, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Y tú que nos ves desde tu hogar, únete a nosotros ahí en el televisor, háblale al televisor, háblanos desde ahí y únete a nosotros. Vamos a repetir una vez más. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Y sabes, dejando a un lado el sensacionalismo, porque sabes que por alguna razón a la gente le gusta hoy por hoy los mensajes sensacionalistas, que les asusten, que les hablen de cosas sensacionales, dramáticas. Pero la Biblia en realidad no es así. Tiene simbolismos, tiene algunas cosas también que tienden a verse dramáticas, pero la Biblia no es un libro de dramatismo, no está enfocada en eso. Entonces, si vemos el contexto bíblico de cómo termina la historia de la humanidad como tú y yo la conocemos, descubrimos que no es el hombre que se destruye a sí mismo. Yo les voy a dar un repasito rápido de un estudio que tuvimos cuando comenzamos esta serie de conferencias, que estaba basado en el capítulo 7 del libro de Daniel. Y si ustedes recuerdan, en ese estudio dijimos que el profeta Daniel le reveló un sueño al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey del imperio de Babilonia. En el año 605 estaba reinando como el imperio mundial. Y tuvo un sueño Nabucodonosor, despertó, no se acordaba lo que era. Trajo magos, astrólogos, no le pudieron revelar. Pero Daniel, un jovencito judío hebreo que estaba exiliado en Babilonia, él le reveló el sueño al rey Nabucodonosor. Daniel fue, oró a Dios, Dios le reveló el sueño y Daniel fue a explicárselo a Nabucodonosor. Y Daniel le dijo que él había visto una grande imagen que estaba hecha de diferentes metales: cabeza de oro, brazos y pechos de plata, el vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies en parte de hierro, parte de barro cocido. Y luego miraba que una piedra venía y le pegaba la imagen y acababa con toda esa imagen, y esa piedra se hacía un grande monte que llenaba toda la tierra. Ese era el sueño, y Daniel prosiguió a darle la explicación. Tú lo puedes leer en tu hogar allí en el capítulo 2 del libro de Daniel. Y Daniel le dijo a Nabucodonosor lo que Dios le había revelado: tú eres aquella cabeza de oro. Entonces la cabeza de oro de esa imagen representaba el imperio de Babilonia, que reinó desde el año 605 hasta el año 538 antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego decía que venía un imperio inferior a él,
que reinaría en el mundo, y fue el imperio de Medo-Persia. Reinó desde el año 539 hasta el año 331 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y después de eso venía el tercer imperio mundial, que fue el imperio de Grecia, que reinó del 331 hasta el año 168 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y en la profecía Dios le decía que habría un cuarto imperio mundial en la historia, y fue el imperio de Roma, que reinó en el año, comenzó en el 168 antes de nuestro Señor Jesucristo y se extendió hasta el año 476 ya de nuestra era, después de nuestro Señor Jesucristo. Y después venía la división del imperio romano, las naciones europeas. En el año 476 surgen las naciones europeas. Y lo interesante del caso de esta profecía es que de los imperios anteriores a Roma, Dios decía que iban a ser vencidos por otro imperio, pero cuando llega el cuarto imperio mundial, aunque iba a ser un imperio fuerte como hierro, poderoso, la profecía decía que no iba a ser vencido por otro imperio, sino que el imperio se iba a dividir. Y efectivamente eso sucedió en el año 476 y surgen las naciones europeas, pero no terminaba allí. Vean lo que decía el versículo 44. Y en los días de estos reyes, o sea, hablaba que iban a estar luchando al pasar el tiempo por la supremacía mundial. Incluso intentarían unir ese imperio por medio de simiente humana, casándose realezas de un imperio con las realezas de otro imperio, y con todo nunca lograron hacer ese imperio mundial. En la historia hubo personajes como Hitler, Napoleón y otros más que quisieron dominar al mundo, tener un imperio mundial. Y historiadores sobre todo hablan de Hitler y de Napoleón, que tenían todo lo que se necesitaba para lograr tener un imperio mundial. Y la razón por lo que no lo lograron, porque Dios había dicho que nunca más se iba a volver a unir ese imperio mundial. Y aquí decía Dios: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Quiere decir que conforme la profecía bíblica, quien le trae fin a la historia de la humanidad como tú y yo la conocemos, no son los seres humanos, sino es Dios mismo cuando viene a establecer ese reino que nunca jamás se va a corromper. Y el versículo 34 dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y esa piedra no es otra cosa más que la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria a esta tierra. Así es que, hermanos, es la venida de Cristo lo que cambia la historia de la humanidad como tú y yo la conocemos. Por lo tanto, vamos a ver eventos que suceden cuando el Señor Jesucristo viene en gloria a esta tierra. ¿Qué va a suceder? Lo primerito que la Biblia nos enseña es que sucede una primera resurrección. Cristo viene en gloria, y en ese momento resucitan, salen de las tumbas todos aquellos hijos de Dios que murieron, que bajaron a la tumba con la bendita esperanza de la salvación. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, si aquí se identifica una primera resurrección, entonces tiene que haber por lo menos una segunda resurrección, ¿no es así? Si no, no se mencionaría una primera resurrección. Así es que Cristo viene en gloria, hay una resurrección en ese momento, pero es de los hijos de Dios que bajaron a la tumba con la bendita esperanza de la salvación. Apocalipsis 26, vean lo que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Vean que hay consistencia en la palabra de Dios. En Tesalonicenses está hablando el apóstol Pablo por inspiración divina y menciona la primera resurrección. Aquí el apóstol Juan en Apocalipsis está hablando también por inspiración divina y menciona esa primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad en estos. Y aquí el apóstol Juan menciona una segunda muerte. Y si menciona una segunda muerte, tiene que haber por lo menos una primera muerte. ¿No es así? Tú que me ves desde tu hogar, eso es lógico, ¿no te parece? Que si se menciona una segunda muerte, tiene que haber por lo menos una primera muerte también. Y la Biblia lo explica, hay dos tipos de muertes. En otro estudio futuro vamos a ver en detalle la diferencia entre la primera muerte y la segunda muerte. Pero aquí los hijos de Dios que estaban en la tumba sufrieron la primera muerte, lo que Jesús llamó estar en el sueño, en el descanso, esperando la mañana de la resurrección. Pero la segunda muerte, que es la muerte eterna, la destrucción eterna, dice que no tiene potestad de ellos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí aparece el periodo de tiempo de 1000 años. Entonces resucitan y son llevados al cielo por 1000 años. Pero también los justos, los que estemos viviendo, la Biblia dice que somos llevados al cielo junto con esos que resucitaron en esa primera resurrección. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahora en el versículo 17 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿No te parece maravillosa esta promesa? A ti que nos estás escuchando desde tu hogar, es una promesa maravillosa. También es para ti esta promesa. Mira Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Qué interesante, ¿no? Ahora nota que en la muerte no hay lapso de tiempo, es como un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir que aquellos que tenían 100 años, 1000 años en la tumba, en ese momento glorioso cuando Jesús viene por su iglesia, para ellos es como que apenas habían cerrado los ojos y lo siguiente que están haciendo, viendo al Señor Jesús venir en gloria. Y dice que seremos transformados, el pueblo de Dios, tanto los que resuciten como los que estemos viviendo, seremos glorificados. ¿No te parece maravillosa esta promesa? ¿Y cuántos seres queridos nuestros no han bajado a la tumba, hermanos? Yo recuerdo a una cuñada mía que perdió un niñito de 2 años por allá en los años 70. Lo perdió por leucemia. El niñito se enfermó de leucemia y en aquel entonces la ciencia médica no estaba tan desarrollada como ahora. Y pues perdió la batalla el niño. Y yo digo, qué cosas, un padre, una madre, tener que depositar un hijito en una tumba. Para mí eso debe de ser el golpe más fuerte que pueda sufrir un padre, porque no se espera que los padres han de sepultar a los hijos, se espera que los hijos han de sepultar a los padres. Pero esa madre cristiana, cuando estábamos sepultando a ese niñito, le dijo, hijo, te espero en la mañana de la resurrección. Y esa es una promesa para todos nosotros que hemos perdido seres queridos. Pero también, hermanos, en ese mismo momento, todos aquellos, tanto los que están viviendo, que no vivían la vida cristiana, que no fueron salvos en Cristo, son destruidos por la gloria del Señor Jesús en su venida. Y los que estaban muertos, que no habían muerto en Cristo, esos no resucitaron en la primera resurrección. Segunda de Tesalonicenses 1:7, vean lo que dice, hablando del pueblo de Dios. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros. O sea, el Señor Jesús viene para darle reposo a todo aquel cristiano que ha sufrido, que ha sido maltratado, que ha sido perseguido por el nombre de Cristo. Cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Ahora el versículo 8, vean lo que dice. En llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sabes que yo no puedo entender del todo cómo va a ser eso, que los que están preparados cuando Cristo viene, para ellos la venida de Cristo representa glorificación, vida eterna, pero aquellos que no estaban preparados, para ellos la venida de Cristo es como llama de fuego.
Lo único que yo puedo hacer para explicar esto es usar un ejemplo bíblico. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, él quiso ver a Dios, porque él sentía la presencia de Dios, vibraba la montaña de Sinaí, escuchaba la voz de Dios, pero no miraba nada. Y Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo que nadie puede verlo y vivir. O sea, en esta condición pecaminosa no podemos ver la gloria de Dios. Pero como Dios amaba tanto a Moisés, así como te ama a ti, como me ama a mí, tú que nos estás escuchando desde tu hogar, Dios te ama a ti con un amor especial. Pues Dios le cumplió ese caprichito, le dijo, está bien, métete en la hendidura de esta peña. Había una roca partida allí y se metió Moisés allí. Y Dios tapó con su mano ese hueco y pasó la gloria de Dios por allí. Y Moisés solamente logró ver las sombras de las espaldas de Dios. Y cuando Moisés bajó del monte Sinaí y llegó hasta donde estaba el pueblo de Israel, él no se daba cuenta de lo que le estaba sucediendo, pero el pueblo no lo podía ver directo a la cara, porque era un resplandor tan fuerte que tenía en su rostro. Le tardó días para que se le fuera apagando esa gloria, y solamente por haber visto las sombras de las espaldas de Dios. Ahora imagínate el Señor Jesús viniendo con toda su gloria y con todos sus ángeles, con toda su gloria. El pueblo de Dios va a poder presenciar ese evento, porque la Biblia dice que seremos transformados, seremos glorificados. Pero aquellos que no están preparados presenciarán la venida del Señor Jesús con estos cuerpos pecadores, con estos ojos pecadores. Con razón será como llama de fuego para ellos. Y allí comienzan las vacaciones de Satanás. La gente dice, el diablo no descansa, no duerme, trabaja las 24 horas. Y sabes, si hubiesen 25 horas en el día, las trabajaría el diablo. Por eso vemos sufrimiento, dolor, muerte, hogares destruidos, hijos rebeldes, problemas, dificultades. Pero la Biblia nos habla que va a llegar el día cuando se va a tomar unas largas vacaciones el diablo. Mira lo que dice aquí en Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Aquí se usa el simbolismo de ser atado con una cadena. Pero hermanos, el diablo es un espíritu, no se le puede atar con una cadena. El Apocalipsis usa simbolismos, muchos simbolismos. Nosotros mismos utilizamos expresiones idiomáticas similares a estas. Supongamos que tú estabas por venir a esta reunión y querías llegar a las 7:15 para encontrar el mejor lugar en la iglesia, y estabas por salir de tu casa y recibes una llamada y la atiendes. Y era una llamada importante, y de aquí que cortas, ya pasaron 10-15 minutos. Te subes a tu carro, lo quieres encender y escuchas que se oye, la batería se descargó. Vas y le pides al vecino que te pase corriente a la batería de tu carro, lo enciendes, sales enseguida y apenas estás queriendo entrar al freeway, a la autopista 35, y sientes que tu carro como que se menea para un lado y te bajas. Al estacionarte, una llanta está rota, se ponchó. Pues ahí te pones a cambiarla deprisa, estás entrando apenas al 35 y hay un accidente y está ahí taponado el tráfico. Y por fin, cuando logras ya salir de ahí, llegas aquí, alguien te pregunta, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Oye, me estuve atado, dices. Pero no te amarraron físicamente, fue una cadena de circunstancias que viviste que te hicieron sentirte atado. Así también va a suceder en ese día, hermanos, que el diablo va a estar atado. ¿Por qué razón? Vamos a ver los eventos que suceden durante los 1000 años. ¿Qué va a pasar que va a hacer que el diablo esté atado por esos 1000 años? Lo primero que sucede, la tierra queda desolada, un abismo. Dios le dio una visión al profeta Jeremías de lo que va a ser esta tierra durante esos 1000 años. Mira Jeremías 4:23 al 26.
Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos y no había luz en ellos. Miré los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Aparte de que Jeremías nota que esta tierra es un caos, algo que le capta la atención, que no hay seres humanos viviendo en esta tierra. ¿Por qué razón, hermanos? El pueblo de Dios está en el cielo, los pecadores todos muertos. Miré y he aquí el Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. También todos los impíos están muertos, ya lo dijimos. Vean lo que dice Apocalipsis 25, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. O sea, el pueblo de Dios resucita cuando Cristo Jesús viene en gloria. Comienzan los 1000 años, pero los que no resucitaron en esa primera resurrección, los que no fueron salvos en Cristo, resucitan, pero dice que resucitan después de 1000 años. Por lo tanto, durante esos 1000 años todos los pecadores están muertos. Vean lo que dice Jeremías 25:33. Y serán muertos de Jehová en aquel día desde el un cabo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol serán sobre la haz de la tierra. Va a ser un espectáculo horrendo ese periodo de 1000 años aquí en esta tierra, hermanos. Ahora, ¿por qué no se van a enterrar ellos? No hay quien los entierre. El pueblo de Dios está en el cielo, todos los pecadores están muertos. Y entonces Satanás estará atado en la tierra desolada. Allí vienen las vacaciones de él. Versículo 3 del capítulo 20, y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. O sea, después de los 1000 años dice que sí va a ser desatado un poco de tiempo, pero por esos 1000 años él está atado, no tiene a quien engañar. Satanás estará acompañado de los ángeles caídos. La Biblia nos enseña, Apocalipsis 12, que él arrastró 1/3 parte de los ángeles del cielo en desobediencia en contra de Dios. Eso es lo que le llamó Jesús los demonios, los ángeles caídos que están en esta tierra. Ahora el pueblo de Dios, los justos, están en el cielo ocupados en el juicio. Pero saben, hermanos, hay gente que pinta el cielo como un lugar donde no dan ganas de ir. Un lugar donde la gente anda flotando en una nube, tocando una arpa y no sabe lo que está sucediendo. Pero no va a ser así. El cielo va a ser algo maravilloso, algo que vale la pena llegar ahí. Y si tú te lo pierdes, tú que estás desde tu hogar escuchándonos, te vas a perder lo más grandioso que alguna vez alguien se haya perdido, porque va a ser lo más hermoso, ¿saben? Vean lo que dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte ¿en qué? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El pueblo de Dios está en el cielo con él por esos 1000 años. Ahora, ¿qué está haciendo allá el pueblo de Dios? Mira lo que dice el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. O sea, el pueblo de Dios participa en el juicio. Y en otro estudio futuro vamos a descubrir que el juicio tiene 3 fases: juicio investigador, juicio registrador y juicio ejecutador. Ahora, hermanos, en otro estudio vamos a descubrir que en este mismo momento, conforme las profecías bíblicas, estamos viviendo en la hora del juicio de Dios, cuando en el cielo se está llevando a cabo un juicio investigador. Se están investigando las vidas de los seres humanos y nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida del Cordero para que podamos tener la vida eterna. Pero el pueblo de Dios va a participar en la segunda fase del juicio, que es el juicio registrador.
Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ya en un estudio futuro vamos a descubrir qué es la bestia, qué es la imagen de la bestia. Pero vean lo que dice: y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por lo tanto, estamos claros, ¿no es así? Tú que estás en tu hogar, estás claro en eso. Si puedes, acércate un poquito más para que me veas a los ojos. Es claro que el pueblo de Dios está ocupado por esos 1000 años en el juicio. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo hablando de esto en 1 Corintios capítulo 6 versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y quién es un santo, hermanos? Un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y dice que nosotros hemos de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? ¿De qué ángeles está hablando aquí? De los ángeles caídos, los que siguieron a Satanás en rebelión en contra de Dios. Y sabes que va a haber sorpresas en el cielo. Ponte a pensar que tú llegas allá al cielo y estabas tú seguro que si alguien iba a ser salvo, iba a ser el hermano Pedro Auriola, aquel que era la mejor anciano de iglesia o jefe de diáconos. Vivía una vida impecable, pero no está allí. Óyeme, Dios se equivocó. Y la Biblia nos enseña que en el cielo hay libros. Ya en otro estudio vamos a descubrir eso. Y tú vas a los libros allí para leer por qué se perdió esa persona. Y descubres que sí, en la iglesia era un angelito, en la casa era un demonio, maltrataba a la esposa, a los hijos, vivía una vida doble. El Espíritu Santo le habló, le llamó, escuchaba un sermón. Eso no es para mí, el hermano Pancho es el quien lo necesita. Escuchaba otro sermón. Eso es para Perico Pérez, para mí no. Y todo mundo necesitaba menos él. Y el Espíritu Santo lo llamó vez tras vez, y él siguió cerrando su corazón al Espíritu de Dios. Se perdió. Tú vas a leer eso, y ese es el juicio registrador. Ver que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Bueno, está bien, Dios tenía razón. Y vas caminando por medio de la Nueva Jerusalén, en la plaza de la ciudad, y te encuentras a Juan Charrasqueado, a tu vecino, aquel amigo vividor, borracho, mujeriego, que ni siquiera le querías tú hablar de Cristo. ¿Para qué pierdo mi tiempo con ese? Pero Juan Charrasqueado se muda de barrio. Ya no supiste más de Juan Charrasqueado. Y es cierto, vivía la vida que tú decías que vivía, pero la vida lo golpeó tanto que cayó al fondo y buscó la ayuda de Dios. Se entregó al Señor, buscó a Cristo Jesús. La vida de él fue transformada, y de ahí en lo adelante fue un buen cristiano, sirvió al Señor Jesús. Y ahí está Juan Charrasqueado. Óyeme, pues Dios es justo, ¿notas? Y por la eternidad vamos a quedar satisfechos que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Y entonces vamos a ver los eventos que suceden después de los 1000 años. Pero hermanos, esos 1000 años se nos van a hacer cortitos en el cielo, hermanos. Lo primero que sucede, los impíos son resucitados. Ahí viene la segunda resurrección. Mira lo que dice el versículo 5. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Pero esa resurrección no es como la resurrección del pueblo de Dios. Va a ser un espectáculo horrendo. Van a resucitar así como bajaron a la tumba, con esos cuerpos enfermos, demacrados, con esas mentes pecaminosas. Y entonces Satanás es suelto de su prisión. ¿Por qué razón? Porque ahora ya tiene a quien tentar, tiene a quien engañar. Apocalipsis 27: y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y de nuevo regresa a su tarea de engañar. Pero en ese mismo momento desciende la santa ciudad de Dios a esta tierra, la Nueva Jerusalén. Mira lo que dice Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Viene descendiendo esa hermosa ciudad de Dios a esta tierra, y dentro de esa ciudad viene el pueblo de Dios, vienen los hijos de Dios.
Y entonces la Biblia nos muestra que Satanás reúne a los pecadores alrededor de esa ciudad, con esas mentes cochambrosas, pervertidas, tergiversadas que tienen. Piensan que pueden destruir a los que están dentro de esa ciudad, que pueden conquistar esa ciudad. Mira los versículos 7 y 8 dicen: y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y aquí aparecen algunos simbolismos proféticos. Se menciona Gog y Magog. ¿Quiénes fueron Gog y Magog? Fueron los peores enemigos del pueblo de Dios en la historia del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. Dios está diciendo, hermanos, que ahí van a estar aquellos que fueron enemigos de Dios y de la verdad de Dios y del pueblo de Dios. Y es triste decirlo, pero a lo mejor va a haber allí familiares tuyos, amigos tuyos, gente que tú amaste, que querías que tuvieran la vida eterna. Les hablaste de Cristo, pero ellos seguían rechazando, se burlaban de ti, te hacían la vida imposible porque tú querías vivir la vida cristiana, te maltrataban, y ahí van a estar. Y nota que dice que los congrega para la batalla. ¿Cuál batalla? Ese es el Armagedón, la última batalla entre el bien y el mal. Y dice que el número es como la arena del mar. O sea, son tantos los que se han de perder que no se pueden contar. Y no va a ser porque Dios así lo quiso, va a ser porque así eligieron ellos. Rechazaron vez tras vez el amor y la misericordia de Dios. Pero entonces Satanás y todos los impíos son destruidos, hermanos. Allí termina esa batalla, así concluye, así nos lo presenta la Biblia. Vean el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Ya están listos para atacar. Traten de visualizar eso, listos para hacer ese grande ataque. Pero mira lo que termina diciendo el versículo 9. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Cae ese fuego y azufre del cielo y los devora, los consume, los acaba completamente. Y ahí termina esa batalla que comenzó en el cielo, esa batalla que se sigue peleando aquí en esta tierra entre el bien y el mal. Allí va a concluir. Ahora, en mismo Apocalipsis 20 hay una escena en los versículos 11 al 15. Y humanamente hablando, yo te digo, no sé por qué Dios lo puso allí. Si yo hubiese escrito el Apocalipsis, yo hasta aquí lo dejo, versículo 9, se acabó todo. Dios los devoró, pero ¿por qué Dios incluyó esa escena de los versículos 11 al 15? Mira lo que dice. Tú que me estás viendo desde tu hogar, lee con nosotros. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Déjenme detenerme aquí. Se menciona el Hades. ¿Qué es el Hades? La palabra Hades es una palabra griega que quiere decir tumba. O sea, los que murieron en el mar, yo no sé cómo Dios va a hacer, pero van a salir de allí. Los que fueron sepultados, que están en la tumba en el Hades, van a salir de allí. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, después de eso ya no va a haber más muerte, no va a haber más tumba. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso es tan importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y en el Apocalipsis hace referencia vez tras vez de la importancia de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Aceptas a Jesús, entregas tu vida a Cristo, tu nombre es escrito en el libro de la vida, pero tiene que permanecer allí, porque Jesús dijo que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo.
Ahora, amados, ¿por qué Dios dejó esta escena de los versículos 11 al 15? Porque Dios quiere mostrarnos con esto que hubo un juicio justo. Lo que está sucediendo ahora, este juicio investigador, se están investigando las vidas de los seres humanos, estamos siendo juzgados conforme nuestras obras. Y Dios con esto nos dice que esos que se perdieron no porque Dios fue arbitrario y dijo estos se van a perder. Se perdieron porque ellos así lo eligieron. Rechazaron vez tras vez el amor y la misericordia de Dios. Por esas razones que Dios nos dejó esta escena aquí, para que sepamos que Dios llevó a cabo un juicio justo. Mateo 25:41, Jesús hablando de ese día dijo: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ya estudiamos en un estudio pasado que hay dos grupos: ovejas, cabritos. Los que están a la derecha, los que son salvos; los que están a la izquierda, los que se pierden. Dos grupos nada más, dos destinos. Y nota que ese fuego que Dios tiene preparado no es para ti, no es para mí, es para el diablo y sus ángeles. No es para ti tampoco, que nos estás viendo desde tu hogar. Ese fuego Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles, que son los responsables de la desobediencia, de la rebelión, del pecado, de la muerte. Para ti, para mí, Dios planeó la vida eterna. Para ti, para mí, Dios planificó la salvación. Por eso dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero con todo, Dios no va a forzar tu voluntad. Dios va a aceptar tu voluntad, pero Él te quiere salvar. Mira lo que dice Isaías 28:21: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Sabes por qué razón ese día va a ser una obra extraña para Dios y una operación extraña? Porque la naturaleza de Dios no es de destruir, es de crear. No es de quitar la vida, sino es de dar vida. No es de causar sufrimiento, sino es de traer felicidad. La gente pinta a Dios como un Dios malo, que en ese día los va a castigar. Y hay cristianos que utilizan eso. Yo no sé si tú que me estás viendo desde tu hogar has pensado así de Dios, pero hay gente que pinta a Dios como un Dios que se goza en el sufrimiento y que quiere estar quemando a la gente eternamente y por siglos y siglos, cuando el plan de Dios no es ese. Ese día va a ser una obra extraña para Dios, y va a caer el fuego y azufre del cielo y los va a consumir, dice la Biblia. Y entonces Dios va a crear una nueva tierra. O sea, ese fuego consumidor va a ser un fuego purificador, que ha de purificar esta tierra de pecado. La Biblia nos dice eso, segunda de Pedro 3:13: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Y al hablar de cielos, amados, está hablando de nuestra atmósfera. Ya está contaminada por el pecado. El aire está contaminado. Dios lo va a crear a la condición a la que se encontraba antes de que entrara el pecado. Esta tierra se nos está desbaratando. Cada rato temblores por aquí, desastres naturales por allá, huracanes y esto y lo otro, lluvias donde hay inundaciones, otros lugares donde ya no llueve. Como que nuestra naturaleza está gimiendo, está ya en nuestra naturaleza enferma, nuestro mundo está enfermo. Pero Dios, hermanos, va a crear esta tierra como estaba antes de que entrara el pecado. ¿No te parece eso maravilloso? Y mira lo que dice Apocalipsis 21:3-5. Y yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Antes de que siga leyendo, déjame decirte esto. Sabes, dentro de poco vamos a tener un tema muy importante, no te lo pierdas. Es más, es nuestra siguiente presentación. Vamos a descubrir lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Pero sabes, tan hermoso como es el cielo y como será la eternidad, la razón por lo que va a valer la pena ir allí, ¿sabes por qué? Porque allí va a estar el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios va a estar con nosotros.
Una vez que termine con el pecado y los pecadores, Dios no nos va a dejar a la deriva, va a decir, ya les resolví el problema del pecado, ahora arréglensela como puedan. No. Dice que la presencia de Dios va a estar con nosotros. Y noten, ¿y morará con quién? Con ellos, con nosotros, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y sabes, cuando alguien te promete algo, puede ser que se cumpla, puede ser que no. Pero cuando Dios compromete su nombre, aquí el que está sentado en el trono es el que está haciendo esta promesa, nuestro Padre Celestial. Tú puedes tener la garantía que se va a cumplir. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué maravilla, ¿no te parece? Y sabes una cosa, el milenio va a ser un momento especial donde va a haber reencuentros familiares. Hoy lloramos, sufrimos, perdemos seres queridos, depositamos seres queridos en la tumba. No hace mucho tiempo yo tuve que ir a celebrar el funeral de mi mamita. Vivió 100 años ella. Yo agradecí a Dios por haberle prolongado la vida, 100 años. Pero con todo le extraño, ¿saben? Anhelo ver a mi madre de nuevo. Y sabes, a quien más deseo ver yo cuando Cristo venga y reunirme con Él en el cielo por el milenio es con mi padre. Y te digo por qué. Cuando mi padre murió, yo tenía 15 años. Yo conocí el Evangelio cuando cumplí 16 años. Me entregué a Cristo por ahí entrando a los 17 años. Yo soy el menor de la familia, pero fui el más inquieto, hermano. Seguido me andaba metiendo en problemas. Y tengo bien fresca en mi mente esa mañana, un domingo de mañana, 7 de la mañana, cuando mi madre me despertó. Yo estaba solo en casa, mis hermanos no estaban. Y me dice: hijo, levántate, tu papi se está muriendo. Desde niño yo supe que él tenía problemas del corazón, pero vivía con eso, se reponía. Pero esa mañana fue algo dramático, estaba seria la cosa. Y me dice: llama al vecino, era un compadre de él. Y fui a llamarlo. Y vino el vecino, lo quiso llevar al médico y mi papá le dijo que no lo tocara, que ya lo dejara allí. Pero lo que nunca se me ha borrado de mi mente, que él le decía: compadre, te encargo al Waldo, así me decía mi papá. Cuídalo, protégelo. Porque mi padre sabía que por el camino que yo iba, me iba a destruir. Él sabía que no estaba pidiendo por los otros, iban por el buen camino los otros hijos. Pero yo era el único que andaba descarriado ya a esa edad. Y él sabía las cosas que yo andaba haciendo. Y él le decía al vecino: cuídamelo. Hermanos, yo anhelo ese día cuando Cristo venga y yo pueda encontrar a mi padre y mostrarle que no fue en vano lo que él luchó. Decirle lo que Cristo hizo por mí, cómo transformó mi vida, cómo cambió mi vida. Yo no sé si tú tienes seres queridos a quienes tú chasqueaste. A lo mejor murió un familiar tuyo y tú le causaste sufrimiento a ese familiar, ese padre, esa madre que oró por ti, que te quería ayudar y tú rechazabas su ayuda. Este día, el milenio, también va a ser un momento de reencuentros. Tú que me ves desde tu hogar, no sé a quién anhelas ver ese día cuando Cristo venga, pero va a ser un momento especial. Es un momento de esperanza para el pueblo de Dios, el milenio. Oh, hermanos, yo digo que si ahora mi padre resucitara, si Dios hiciera una resurrección especial solo para mi padre y él entrara a este lugar y me escuchara predicando, le daba otro ataque al corazón, se volvía a morir. Porque conforme él me miró, lo último que él miró de mí era un hijo rebelde, un hijo que andaba en vicios, un hijo que se iba a destruir en la vida, que no tenía futuro. Y yo anhelo poderle decir a mi padre: Padre, gracias por lo que hiciste por mí, aunque tú no miraste en vida lo que Cristo hizo por mí, pero Cristo Jesús cambió mi vida y por eso estoy aquí en el cielo.
¿No te parece que va a ser maravilloso el milenio? ¿No crees que vale la pena en esta vida hacer todo lo que podamos para prepararnos, ir con nuestras familias al cielo? Dios te quiere salvar a ti, quiere salvar a tus hijos también. Apocalipsis 21:7: el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué maravilla, ¿no te parece? El que venciere. Ahí en Apocalipsis nos habla que hay una batalla entre el bien y el mal. Y es cierto, comenzó en el cielo, se sigue peleando por los siglos en esta tierra. Pero ¿sabes dónde se pelea la batalla mayor? Es cada mañana en tu vida. Por un lado, el poder del bien, el Señor Jesús con su espíritu queriendo guiar tu vida, queriéndote ayudar para que tomes buenas decisiones. Pero por otro lado, el poder del mal, el diablo, utilizando amigos, circunstancias, situaciones para hacerte ir en contra de la voluntad de Dios, para hacerte que no dediques tiempo a las cosas de Dios, que te mantengas tan ocupado en los cuidados de esta vida, en los pasatiempos de esta vida, que no tengas tiempo para prepararte espiritualmente. Por nada del mundo te vayas a perder la gloria de la vida eterna. Por nada del mundo vayas a permitir que tus hijos se pierdan. Lucha para salvar a tus hijos. Hay poder en el nombre de Cristo, y el que salga vencedor, ese va a poseer todas las cosas, todas esas promesas que están en el Apocalipsis. ¿No te parece maravilloso? Y en esta oportunidad el Señor Jesús te invita a que tú le abras el corazón. Tú que nos estás viendo desde tu hogar, allá donde estás, tú puedes abrir tu corazón al Señor Jesús. Decirle: Señor Jesús, ven a mi vida, gana ese Armagedón en mi corazón. Cambia lo que tengas que cambiar, pero sálvame. Te entrego la voluntad de mi vida, te doy autoridad de mi voluntad. Quita de mi vida lo que me pueda apartar de ti, por más doloroso que sea, pero quítalo, Señor. Gana esa batalla, ese Armagedón en contra del mal, y que el bien triunfe en mi vida. Tú quieres decirle eso también al Señor Jesús en esta ocasión. Señor, ven a mi vida, gana ese Armagedón. Quita de mi vida malos hábitos, lo que tengas que quitar, pero sálvame, salva a mis hijos. Ese es tu deseo. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Padre celestial, en estos momentos venimos a ti, reconociendo que no merecemos tu amor y misericordia, pero también aceptamos por fe que no es porque merezcamos que nos das la vida eterna, sino es por gracia, un regalo, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Oh Padre celestial, anhelamos ese día cuando Jesús venga en gloria, cumpla su promesa de venir por la iglesia. Oh Padre, sálvanos ese día, danos esperanza eterna ahora. Ayúdanos a no perder la fe, no desanimarnos, saber que pronto todo esto ha de terminar, y vendrá ese día cuando no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque todas las cosas serán pasadas. Gracias, Señor, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús, y a quien sea la honra y la gloria por hoy y por siempre. Amén.